Buenas tardes, nosotros somos de la Universidad Durango Santander, de la licenciatura en Medicina General de décimo A. Yo soy el estudiante Isaías Yoxán Wendland Yo soy Claudia Herrera. Yo soy María José Barba. Yo soy Ever Peralta Rebelo. y junto al doctor José Andrés Saavedra Trejo, docente de la asignatura de sesiones anatomoclínicas, le vamos a hablar del tabaquismo como factor agravante del COVID-19. A modo de resumen de nuestro tema, pues tenemos que el tabaquismo ha demostrado ser un factor de riesgo hacia la rapidez de la evolución, complicaciones, así como secuelas a corto y largo plazo por la infección de COVID-19. Dicho factor se ve influenciado, así como otras enfermedades, de manera diferente en cada paciente. Esto por las condiciones personales de cada persona y factores ambientales que se ven influenciados, así como hábitos adoptados por la persona a lo largo de la vida, es decir, sedentarismo, obesidad, falta de ejercicio, mala nutrición, entre otros puntos importantes. No debemos de olvidar que en todo fumador debemos de conocer la frecuencia de consumo, así como la antigüedad que esta persona tiene fumando, y no olvidar las enfermedades, como les mencionaba, condiciones personales propias de cada paciente, las enfermedades más comunes crónico-degenerativas acá en México, que son diabetes mellitus, hipertensión arterial y dislipidemias. A modo de introducción a nuestro tema, tenemos que el tabaco no es solamente un factor de riesgo para el COVID, por la infección de COVID-19, sino para muchas infecciones respiratorias que aumentan, pues, la gravedad de dichas enfermedades. Tras revisar diversos estudios, la OMS publicó el 29 de abril de 2020 que los fumadores tienen mayor probabilidad de desarrollar síntomas más graves hasta la muerte al padecer COVID-19 a comparación de los no fumadores. Según las estadísticas, el tabaco mata alrededor de 8 millones de personas, pero debemos de recordar que no solamente los fumadores, sino también los fumadores pasivos, es decir, son aquellos que no fuman directamente el tabaco, sino que por medio de la contaminación ambiental por el tabaquismo, mueren alrededor de 1.2 millones de personas. Es importante mencionar que el COVID no solamente involucra la infección respiratoria que daña los pulmones, sino también a enfermedades no transmisibles como la hipertensión arterial, como enfermedades cardiovasculares, enfermedades autoinmunes, cáncer, entre otras muchas más, que esto nos lleva a la complicación tanto del COVID-19 como de esas enfermedades acompañantes del paciente. Los datos de investigación pues disponibles hasta la fecha pues parecen indicar y nos dan digamos la pauta que los fumadores tienen pues un mayor riesgo de desarrollar síntomas más graves hasta la muerte a causa del COVID-19. Bueno, como sabemos, el mecanismo implicado en la fisiopatología de COVID-19 es multifactorial debido a que existen diversos procesos biológicos estructurales, como por ejemplo la inflamación peribronquial y la fibrosis, aumento de permeabilidad en la mucosa, deterioro del aclaramiento mucociliar, entre otros, lo que estos hacen que comprometa el sistema inmunológico. Y esto, pues posteriormente va a afectar a la inmunidad mediada por células, ya que estos pues se van a aumentar todos los tipos celulares. Posiblemente esto secundario a la sustancia que contiene el tabaco, como sabemos que es la nicotina, al igual que también con la inmunidad tumoral. También el tabaquismo, como sabemos, va a disminuir la producción y la cantidad de inmunoglobulinas circulantes, lo que posteriormente va a disminuir la respuesta de los anticuerpos a ciertos antígenos. También una disminución en el recuento del linfocito CD4, al igual que los CD8. También macrófagos de actividad fagocítica que se va a ver reducida y a la vez disminuida en la liberación de citocinas proinflamatorias, tales como la interleucina 1 y la interleucina 6. Esto debido al deterioro de la señalización mediada por el antígeno en las células T y también la supresión de la respuesta intracelular del calcio, que estos pues son como las principales, por así decirlo, defensas contra las infecciones pulmonares, principalmente las bacterianas. También, adicionalmente, pues como sabemos, fumar está relacionado con una mayor expresión de ciertos receptores del SARS-CoV-2, por lo que pues también se puede ver como un factor asociado a esta patología. Partiendo de estas premisas, presentamos un caso clínico en el cual pues
es la historia de un paciente de 55 años de edad masculino con antecedentes de hipertensión arterial, de 10 años de evolución controlada hasta ahora, diabetes mellitus tipo 2 con 15 años de evolución, también está controlada con insulina de acción intermedia, 20 unidades en la mañana y 10 pues en la noche, ¿no? El paciente refiere tener cuadros catarrales de repetición, un antecedente de una neumonía en pulmón derecho que requirió el ingreso hospitalario hace 2 años. El paciente no cuenta con antecedentes de asma o una enfermedad pulmonar obstructiva y comenta que nunca ha visitado o nunca ha acudido con el neumólogo. Es fumador de alrededor de 50 a 55 cigarrillos al día y 2 cigarrillos habanos los fines de semana. Refiere consumo de vino y no refiere toxicomanías. El paciente refiere que es fumador desde los 16 años y acude a la consulta a su unidad de salud por presentar una tos no productiva, malestar general y sensación de alza térmica, sumándose una dificultad respiratoria moderada, por lo cual pues acude, ¿no?, a este servicio de salud de primer contacto, en el cual pues a la exploración física encontramos un paciente de unos 70 centímetros de altura y 111 kilogramos de peso, lo cual nos lleva a una obesidad con un índice de masa corporal de 38.1 kilogramos, normohidratado, presenta dificultad respiratoria moderada, con una tensión arterial de 146-105, frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto y frecuencia respiratoria con 34 respiraciones, ¿no?, por minuto. A la auscultación cardíaca, pues encontramos normal, sin soplos ni agregados. A la auscultación pulmonar, pues encontramos roncos dispersos por todos los campos, crepitaciones en ambas bases pulmonares, ¿no? El paciente presenta una desaturación al aire ambiental del 92% y al presentar infiltrado en un estudio, en la radiografía, con sintomatología o signos sugestivos de SARS-CoV-2. Entonces se decide su ingreso al aislamiento, ¿no?, con un requerimiento bajo de oxígeno y tratamiento a base de corticoides y antibióticos. Se le realiza un hisopado nasofaringio, más sin embargo, tras transcurrir los días, el paciente presenta un empeoramiento de su cuadro clínico, presentando mayor dificultad respiratoria con aumento de los requerimientos de oxígeno. Se presenta el paciente con una fracción de inspiración reducida, por motivo por lo que se difirió al paciente a una unidad de tercer nivel, ya que pues presenta una mayor complejidad, ¿no?, en su manejo. Al momento de ingresar el paciente a esta unidad de tercer nivel, empieza a presentarse un distrés respiratorio con una desaturación de hasta 80% y con una FIO de 60%, con mascarilla simple de oxígeno y con una prueba positiva para SARS-CoV-2 confirmada por una PCR, ¿no? Al examen físico que se le realizó en esta unidad se evidencia pues una apariencia general regulada, facies compuestas. A nivel de tórax encontramos la elasticidad y la expansibilidad pues disminuida, con un tiraje subcostal, taquipnea, murmullo vesicular disminuido en ambos campos. En los exámenes de gabinete, más específico de laboratorio, se evidencia una leucocitosis predominantemente con neutrofilia y una linfopenia, elevación de los reactantes de fase aguda y elevación de azoados, por lo cual se catalogó al paciente con una injuria renal aguda grado 2, ferritinas y los dímero D por encima de los valores referidos, y en el examen radiológico se evidencia infiltrado de predominio periférico compatible con enfermedad por COVID-19, por lo cual se decide una rotación de antibióticos por posible sobreinfección, además de una terapia con corticoides
inmunomoduladores y anticoagulantes, como lo marcan las guías, ¿no? Se decide un inicio de ventilación mecánica no invasiva, permaneciendo 4 días con dicha ventilación, ¿no? Tras lo cual, transcurriendo los días, el paciente va a presenta una mejoría progresiva en los exámenes de laboratorio y controles de gasometría, pues se van reduciendo, se van estabilizando, pasando a mascarilla simple de oxígeno con una fracción inspiratoria de oxígeno del 40%, disminuyendo progresivamente en el transcurso de los días y con una buena tolerancia y desapareciendo por completo el distractor respiratorio en su totalidad, ¿no? Se consigue pasar una cánula nasofaringea con una FIO de 24%, con una notable mejoría en los exámenes de laboratorio, además de radiografías evolutiva en la que se veía un infiltrado visible, ¿no? Y en lo que ya no evidencia o no se revelan estos infiltrados, y se realiza una prueba de PCR de control con el resultado negativo. Por lo tanto, se optó por el paciente que una vez permaneciendo hemodinámicamente estable, se decidió que regresara a aislamiento para cumplir su esquema de antibióticos y su fisioterapia posterior. Como conclusión, sabemos que aunque no hay evidencia puntual de la intervención directa sobre pacientes COVID, ya que esta es una enfermedad pues relativamente nueva, aún así existen datos que están sobre infecciones pulmonares. Estos muestran que al abandonar el cigarrillo reduce la mortalidad por todas las causas fisiopatológicas. Esto enfatiza en lo que venimos puntualizando sobre el paciente de su enfermedad pulmonar. Y por esta razón, tenemos como cumplimiento principal brindar información para el abandono del tabaco, como asesoramiento conductual y una farmacoterapia adecuada, que esto se considera que es lo mínimo que se debe realizar como médicos en la medicina preventiva. También se considera que no solo enfatizar los comportamientos o las conductas como el cubrirse la boca al toser, lavarse las manos, el distanciamiento social y reducir el contacto, esos no pueden ser suficientes, sino que ayudándose con el abandono del tabaquismo, posiblemente puede ayudar a reducir la transmisión que viene siendo comunitaria por la infección del COVID. Bueno, eso es todo por nuestra parte y nos despedimos. Muchas gracias, que tengan buen día.